Hola Esteban y hola oyentes y familia de origen, ¿qué tal estáis? Bueno, yo soy Johnny Vele y sed bienvenidos a mi Radio Morgue, este pequeño huequito que os dedico para hablar del cine. Vamos a hablar del séptimo arte y vamos a englobar, no solamente vamos a traer películas y recomendaciones para que vosotros veáis, sino que quizá algunas películas las conozcáis, pero quiero enfocarme, me quiero centrar en esa cara B, en eso que se esconde tras bastidores, como se suele decir, en todas esas cosas ocultas que hacen que las películas merezcan la pena y que si no las habéis visto, pues tengáis el aliciente para verlas, y que si las habéis visto, habéis tenido la fortuna de haberlas visto, pues que gocen de un segundo revisionado. Y con todos estos tips que yo me propongo daros a lo largo de las semanas, pues que las veáis con otros ojos y os fijéis en pequeños detalles o lo que tengan que enseñarnos estas películas o historias que hayan acontecido detrás. Bueno, me voy a dejar de preámbulos y vamos a centrarnos hoy en este primer corte. Vamos a hablar de una película española. A mí me gusta mucho el cine español. Y es una película que la han catalogado como película maldita. Ya sabéis que a lo largo de la historia siempre hay varias películas que son clasificadas así. Tenemos el caso del bebé de Rosemary, de Poltergeist, que decir, Rebelde sin causa. Tenemos un montón de películas que por H o por B nos han dicho que están malditas o que una mano negra estaba detrás. Hoy he querido centrarme en una película española, y es que sí, en nuestro país también tenemos cine maldito. Sin ir más lejos, el caso de Empusa, por ejemplo, es una película maldita, pero bueno, tendremos tiempo para hablar sobre ello. Hoy me he centrado en una película que yo ya la vi hace años. Es una película muy antigua, es una película que se estrenó en 1973 y es una película que se llama La campana del infierno. Ya solamente el título es sobrecogedor, ¿verdad? Bien, pues ¿qué tiene de especial esta película? Para empezar, os seré claro. No es una buena película, eso no quita para que no la veáis, pero no es por el metraje en sí, sino porque nunca se llegó a acabar por el director que la filmó. El director, Claudio Guerín Gil, una joven promesa del cine español, murió con tan solo 35 años mientras rodaba en los últimos días de La campana del infierno. Es una historia a priori macabra, es una historia que puede parecer fortuita, pero a medida que os vaya contando, os vaya desgranando cómo sucedieron los acontecimientos y lo que hay detrás de este enclave, de esta iglesia de San Martiño, en Galicia, os vais a dar cuenta de que todo esto se envuelve en un halo de turbiedad. Bien, La campana del infierno se rodó en Noia, en una localidad gallega, aunque también cogieron escenarios de Betanzos, de Padrón y demás, pero se centra en Noia y sobre todo, como digo, en la iglesia de San Martiño, situada en el centro de la plaza de Otapal. Bien, esta iglesia por siempre ha estado incompleta. Es una iglesia de gusto compostelano en las que tiene en su fachada principal 3 columnas y en todas ellas tiene una ornamentación con los 12 apóstoles. Tiene una torre izquierda que está completamente terminada, pero la torre derecha se quedó inconclusa. Dicen las malas lenguas, dice la leyenda, dice la mitología, dicen las gentes del lugar, que hay una maldición o que hay una pseudo leyenda en la que el maestro cantero, cuando empezó a construir esta torre derecha, murió en extrañas circunstancias y no consiguió ver terminado su trabajo. Hay que decir que esta iglesia fue edificada bajo el solar que dejaron los cimientos de una ermita anterior, de siglos anteriores, ermita de Santa María a Nova. Y también deciros que Noia es un pueblo que tiene mucho misticismo. Hay quien dice que viene de Noé, y tiene un cementerio, por cierto, alejándonos un poquito de la historia principal, pero no tanto, ya veréis que va a ser colindante, el cementerio a Quintana dos Mortos, que es muy conocido para este tanatoturismo o turismo dark que se lleva ahora, ya que en sus lápidas hay algunas fechas, hay algunos códices, hay algunos jeroglíficos, hay algunas pistas, algunos puzzles de gremios que nos dan pie
a pensar que son los que fomentaron y los que pagaron la construcción de la iglesia principal de la que estamos hablando y de la que es protagonista esta película, La campana del infierno. Bien, con todo este misterio llegamos al 1973, en la que Claudio Greenhill y su equipo estaban rodando la película. En el film se ve esta iglesia perfectamente en todo su apogeo, en todas sus partes, pero Claudio Guerin no quería que la iglesia estuviera incompleta, no quería que tuviera una torre y la otra a medio hacer. Así que él, ni corto ni perezoso, se decidió a reconstruirla. Él quiso reconstruir la torre B, la torre derecha de la iglesia, para su película. Quería que en su película la iglesia estuviera completa. Sobre todo para un final en el que cuando veáis la película os daréis cuenta que es necesario que esa torre esté completamente construida. Entonces hicieron unas pasarelas, hicieron unas barandillas, lo que tiene en sí una obra. Hicieron su mampostería y todo lo necesario para poder rodar ahí. Curiosamente, cuando quedaban menos de una semana de rodaje, de hecho eran los últimos compases, Claudio Greenhill vestía con chanclas, nos han dicho los testimonios, cayó al vacío. Estaba rodando él mismo una escena complicada, y según nos dice, lo tengo aquí escrito, según nos dice literalmente el testimonio de Manuel Rojas, que por aquel entonces era el director de fotografía de la película y sobre todo amigo de Claudio Greenhill, hizo unas declaraciones en la revista años posteriores, porque al ser amigo y al vivir una situación tan truculenta, tuvo que estar en tratamiento. Y tiempo después, en la revista Arte Fotográfico, nos dijo así: en la torre de la iglesia de Noya había construido nuestro decorado, y paralelo a una de las torres, otra campana igual. Ambas estaban unidas por un pasadizo con unos quitamiedos. Pero Green quiso saltar a un ancho voladizo de la izquierda, y al hacerlo, como llevaba chanclas, dio un traspiés doble y no pudo guardar el equilibrio, desplomándose desde una altura de 20 metros. Lo vi caer desde la ventana de un bar, donde yo había entrado hacía un momento. Pensar lo sórdido de la historia, porque si cogemos este testimonio de su amigo director de fotografía que lo vio todo desde el bar de enfrente, esta iglesia está situada en medio de una plaza céntrica. Aparte de eso, estaban buscando especialistas, porque una de las escenas el protagonista tenía que saltar desde lo alto de la torre hacia abajo. Estaban buscando especialistas. Lo sórdido de esta escena es que también cuando Claudio Guerin, el director, dio un traspiés y cayó al vacío, los asistentes, el propio Manuel Rojas, que lo estaban viendo, pensaron en un primer momento que se trataba algo de la película, que se trataba del especialista que ya había caído. E incluso cuando impactó contra el suelo, hubo aplausos. Se acercó la gente y hubo aplausos, pensando que era parte de la filmación. Cuando ya se dieron cuenta, evidentemente, de que había sido un accidente, era demasiado tarde. Claudio Greenhill murió de camino al hospital. Tenemos otras declaraciones de Santiago Moncada, un peso pesado del cine español de la época, en la que nos dice que Claudio Greenhill sabía que abajo de la iglesia había una verja con pinchos afilados, y que él le vio caer y que el director hizo una cabriola en el aire para evitar ser ensartado por esos pinchos. Fijaos lo sórdido de la escena. Incluso cayendo, el director intentó no atravesarse por esos pinchos. Finalmente lo consiguió y cayó al suelo, aunque el golpe fue fatal. Claudio Greenhill, tengo que deciros también que en aquella época era compañero de Pilar Miró, la aclamada cineasta, y que tiempo después hemos podido saber que Pilar Miró llegó a Noya, llegó a la puerta de la iglesia con el coche rojo de Claudio, dio un par de vueltas, dejó unas flores en el lugar y dijo unas palabras. Dijo: Claudio, ¿por qué tuviste que suicidarte? Es una historia que da que pensar. Esta película, La campana del infierno, la podéis disfrutar en YouTube. No ha salido en España en DVD, es una película inacabada. En América sí que se puede encontrar. De hecho, cuando pasó el accidente llamaron a Juan Antonio Bardem para que rápidamente terminara de ensamblar en la película. Estaba prácticamente todo rodado, él no tuvo que rodar nada, pero él tuvo que encajar las piezas. Él fue el encargado del montaje. Claudio Guerin era muy hermético para sus proyectos. Él tenía prácticamente todo grabado, pero no dio instrucciones de cómo quería
montarlo. Entonces, fue un trabajo titánico y no quedó bien montada, y de hecho cuando veáis la película podréis ver que hay partes que no se entienden, partes que no casan, que no concuerdan, porque es como montar un puzzle sin tener unas instrucciones o sin tener un espejo en el que mirar, una fotografía en el que plasmarlo. Entonces, esta película se estrenó en cine en España, apenas duró 1 o 2 semanas, tuvo muy mala crítica, tuvo muy mala acogida, pero por suerte para ella, como era una coproducción francesa, la pudieron estrenar en Francia, la pudieron estrenar en América, y sobre todo, y lo que hizo que esta película tuviera un nombre y despegara algo, fue que la estrenaron en Japón, en mercado asiático. Ya sabéis cómo son los japoneses de mitómanos con todas estas historias y todas estas películas. Entonces, en Japón está considerada película de culto, y gracias a ello se ha podido hacer en DVD, en América, en Japón está en DVD, y ha podido reflotar. En España, como digo, la podéis ver en YouTube, y ya vamos a entrar un poquito. Os he contado la historia que hay detrás. Ahora vamos a entrar de lleno en la película, en estos pequeños minutos que me quedan, para deciros que no es una buena película. Es una película dura, es una película cruda, es una película seria, adulta, es de terror, pero merece la pena verlo por todo eso que hay detrás, para que os deis cuenta de que no está bien montada, no está bien ensamblada, algunos planos faltan, otros planos evidentemente no van ahí, pero para que sepáis que faltó el director, que es el que tenía que encajar todas las piezas. Así que os tengo que decir que en alguna ocasión, en algún pasaje se me ha hecho un poco lenta, es una película muy pausada, es una película gris, es una película turbia, es una de esas películas que huelen, que te da el olor a polvorienta, pero sí que tiene algunas escenas bastante macabras, como algunas muertes de animales, que las podemos ver sin ningún tipo de censura, y son de esas que te hacen arrugar un poco la nariz. Y en definitiva, si le queréis echar un vistazo, ha sido considerada una de las películas malditas de la historia, principalmente por eso, por el enclave, por lo que ocurrió en la Torre B, por cómo murió ese maestro cantero, por cómo cuando intentaron reconstruirla el director volvió a morir. Actualmente esa torre está incompleta, inconclusa, y dicen por ahí que hay una leyenda. Esto no lo he podido corroborar, solamente lo he escuchado de una fuente, entonces lo que digo habría que cogerlo con pinzas, y nos dicen que hay una leyenda que nos dice que el que intente rematar la segunda torre correrá un triste final. Ahí lo dejo, una película maldita, quizá una serie de acontecimientos funestos, pero en cualquier caso una joyita oscura de nuestro cine nacional. Me despido, os dejo con el resto del programa y nos vemos la semana que viene aquí, en Origen. Y hasta entonces no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar, amigos, pues nunca se sabe lo que puede haber en el otro lado.